Amazonas presenta Sinfonía de Motores. Bien, y ahora nos vamos con lo que fue la primera válida del Campeonato Nacional de Karting Llame X30, con la presencia de pilotos de todo el país, Guayas, Loja, Sogues, Cuenca, etcétera. Y la verdad que estuvo espectacular porque tuvimos una presencia de lluvia, torrencial aguacero durante toda la competencia. Y ahora nos vamos justamente con los más pequeñines, los micro y mini, con Alejandra Quiñones, sensacional la dama de Guayaquil, que se puso en primera posición por delante de Diego Torres, Emilio Cadena tercero, venía Franco Larrea en la cuarta posición y primero de los micro, el hijo del Pato Larrea, quinto puesto para Ángel Montaño, sexto Bruce Dután, séptimo Byron Serpa y octavo Alessio Longo, cuando estábamos viendo justamente el adelantamiento de Franco Larrea, que lo pasaba a Emilio Cadena, y con esto ya estaba en la tercera posición, mientras que adelante pues una cátedra de conducción la que nos daba Alejandra Quiñones, mientras que Franco Larrea ya era segundo y Byron Serpa tercero, luego de haber pasado ambos a Diego Torres, que de esta manera cayó al cuarto puesto. Al final, pues Alejandra Quiñones de Guayaquil se llevó la victoria y Franco Larrea el segundo puesto, pero ganador en los más pequeños, en los micro. De hecho, ahí tienen ustedes las posiciones de las dos categorías. Qué linda manera de aprender a manejar bajo la lluvia de estos jovencitos, que ahí los teníamos en el podio disfrutando de sus victorias. Y ahora nos vamos con los juniors, es decir, los wambras de hasta 13 años de edad. Gustavo Vargas arrancaba en la pole position y se colocaba en cabeza por delante de Santiago Saab, que vino desde Guayaquil. Elian García tercero, Matías Vinuesa cuarto, Nicolás Peribonio quinto también del Guayas y Alejo Ramos en la sexta casilla. Y adelante parecía que Saab iba a poder seguir el ritmo de Vargas, pero desafortunadamente se iba a tirar un trompo, perder posiciones, cayó hasta el último lugar y poco a poco fue remontando. Aquí lo veíamos justamente superando al pequeñín Matías Vinuesa, pero que ya tiene bastante experiencia, y con esto pues Santiago Saab recuperaba la segunda posición, mientras que aquí tenemos el trompo y despiste de Dylan Caguana. Victoria entonces para Gustavo Vargas en esta que era la prefinal, luego de que ya había ganado también en la clasificatoria del día sábado. Nosotros les estamos presentando las dos mangas finales. Y ahora sí, nos vamos justamente a la gran final, en que Gustavo Vargas otra vez se colocaba en cabeza, perseguido de muy cerca por parte de Santiago Saab, que en un principio le puso mucha presión a Vargas. Ahí los tenemos, seguidos a continuación por Alejandro Ramos, mientras que observen ustedes, ahí por poco que Santiago Saab lo pasaba, o intentó pasarlo, pero no lo consiguió, y más bien Vargas ahí controlando al límite su car, se empezó a distanciar. En cuarto puesto venía Matías Vinuesa, Nicolás Peribonio al quinto lugar, lo vimos algo desdibujado al piloto guayaquileño. Elian García en la sexta posición, Dylan Caguana y Amaru Mora cerrando la clasificación general. Y ahí tenemos entonces a Vargas dominando la competencia y recibiendo bandera cuadros una vez más como el gran triunfador, por delante de Santiago Saab, Alejandro Ramos, Peribonio García, Caguana Vinuesa, que algún problema técnico tuvo y se retrasó, y al final pues Amaru Mora cerrando la clasificación general. Y la lluvia seguía, y con el agua pues nos íbamos para revisar qué es lo que sucedió ya en la categoría principal, la senior, que se fusionó con la master, que tuvo pocos participantes. Y ahí tenemos a Philippe Michelet justamente en su regreso a las pistas, que lamentablemente en la clasificatoria del sábado tuvo un problema con la cadena, y esto hizo de que para la prefinal el día sábado arrancara apenas en la sexta casilla, y lo tenemos. Mientras que adelante en pole position estaba Hernán Dilo, que había dominado justamente en la clasificatoria. Así entonces, Dillon en la punta, pero atención porque ahí Philippe Michelet ya lo pasaba a Patricio Larrea y se colocaba en la cuarta posición, y ahora se iba en busca de Nicolás Zúñiga, a quien ahí también lo pasaba, vean ustedes, y con esto pues subía ya la tercera casilla por detrás de Leonidas Druet, el actual campeón de la categoría, y de Hernán Dillon, que ya se disparaba adelante. De esta forma pues Zúñiga caía al cuarto puesto
Julián Martínez quinto, luego de que Patricio Larrea se despistara. Ahí lo tenemos justamente en la última posición y teniendo que remontar. Séptimo, Tito Freire. Y octavo, Pedro Ceballos, quien ahora era el líder de la categoría Master. Volvemos con los punteros y ahora nuevamente Philippe Michelet en la misma curva que madrugó a Zúñiga, hacía lo propio con Nicolás Druet y ya se colocaba en la segunda posición y le faltaron un par de vueltas más para dar casa al puntero. Ahí tenemos justamente a los tres primeros como recibían bandera cuadro: Dillon, Michelet, Druet, Zúñiga, Larrea, Tito Freire en la sexta posición. Nos vamos ahora sí a la manga final. Hernán Dillon fue sancionado con 2 posiciones perdidas en la grilla de partida luego de haberse adelantado a la largada en la prefinal. Por lo tanto, Michelet era quien largaba en la primera posición. Pero lamentablemente Philippe se equivocó en la presión de llantas, puso demasiadas libras de aire en sus neumáticos y esto lo iba a perjudicar tremendamente cuando todo parecía indicar que podía llevarse la victoria. Ahí tenemos a Hernán Dillon que ya pasaba a Nicolás Zúñiga y se iban a mandar un duelo espectacular, curva tras curva. Vean ustedes, rueda a rueda, mano a mano, mientras que el Pato Larrea estaba ahí observando el duelo en primera fila. Adelante Michelet no se podía distanciar, sus neumáticos empezaban a recalentarse, inflaban demasiado y ya finalmente Dillon superaba a Zúñiga y se hacía de la segunda casilla. Con eso teníamos a los 5 punteros, seguidos a continuación por Tito Freire, Julián Martínez, Pedro Ceballos, Juan Felipe Martínez y Marcelo Longo, los 10 primeros. Y atención porque no se demoró mucho Hernán Dillon en alcanzar a Philippe Michelet y lo pasó sin mayores complicaciones. Él sí tenía la presión de neumáticos como debe ser. De hecho, Michelet se iba para atrás, se empezaba a convertir en un tapón para quienes lo perseguían. Y atención porque ahí estaba a punto de pasarlo Patricio Larrea, le mostraba el auto por un lado, le mostraba por el otro. Ahí parecía que ya lo pasaba, pero la velocidad de salida de la curva fue mejor para Michelet. De todas maneras, esto claro favorecía a Dillon, que se empezaba a distanciar. Vean ustedes cómo estorbaba a todo el mundo Michelet con sus neumáticos sobreinflados. Y es así como Patricio Larrea buscaba por todo lado cómo superar a Michelet. Y aquí en un intento más iba a cometer un pequeño error el veterano de las pistas, pero que todos los días se aprende algo. Ahí aceleró de más, muy cerrado el ángulo de curvatura, se fue en trompo y esto perjudicó también a Nicolás Zúñiga, que se le fue encima. De hecho, lamentablemente Zúñiga no pudo seguir en competencia ya que falseó su chasis. Esto fueron buenas noticias para Michelet, que respiraba por un momento, mientras que Larrea ahora tendría que remar desde atrás. Así entonces, Dillon primero, Michelet segundo, no muy lejos de atrás, pero casi superado por Druet, bajando la bandera a cuadros en tercera posición. Juan Fernando Martínez cuarto, luego de una gran carrera, remontó desde el 9º lugar hasta el 4º puesto. Quinto Patricio Larrea, pero ganador en su categoría. Y aquí está cómo quedó la senior: Dillon, Michelet, Martínez, Freire y Julián Martínez, también los 5 primeros. El podio de los triunfadores por categoría. Y ahí tenemos justamente, entregábamos el trofeo a Philippe, terminó segundo, y el gran triunfador Hernán Dillon, mientras que en la categoría tercero fue Julián Martínez. Bien, ¿qué les parece? Realmente espectacular cómo se dio esta primera válida del campeonato Yame X30 bajo la lluvia. Y esto claro, condicionó un poco el resultado. Siempre la lluvia es una lotería y eso también es en el kartismo. Y eso le sucedió justamente a Philippe Michelet, que con los problemas que tuvo en las primeras mangas logró llegar hasta adelante, y en la manga final se equivocó en la presión de neumáticos. Justamente puso mucha presión, los neumáticos inflaron demasiado y empezó a irse para atrás. Tuvo que defenderse como gato panza arriba para mantener ese segundo lugar por detrás de Hernán Dillon, que en cambio hizo el doblete, ¿no? Ganó en la Copa País y ganó en el Yame X30, realmente también de manera sensacional. Toda la competencia el fin de semana de carrera estuvo espectacular en todas las categorías. La segunda válida será en Guayaquil dentro de 2 semanas y la Copa País como tal arranca el próximo 22 de junio. Así que la invitación a que todos se inscriban, todos los amantes del kartismo y que quieren iniciarse en la actividad.
Teleamazonas presenta Sinfonía de Motores.